Saludos, mi nombre es Joana Beatriz Peroso Mocelo, soy periodista institucional y community manager. Soy además magíster en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Zulia, Venezuela. Vivo en Cabimas, Estado Zulia, Venezuela. Pertenezco a la Fraternidad Cracker y el programa es experto en periodismo y medios digitales. El tema escogido para hacer mi conferencia son los géneros periodísticos. Los géneros periodísticos son las distintas formas o modos de escribir que usan las personas de una editorial, periódico o publicación. Hacemos referencia al estilo, pero también a la estructura y a los tiempos verbales. Los géneros periodísticos se pueden clasificar tanto en géneros de opinión como en géneros informativos. Los géneros de opinión son los que con frecuencia hacen que un periódico, una revista o cualquier publicación sea el más solicitado. A veces compramos algún periódico o visitamos alguna página web porque escribe tal persona, un reconocido escritor, pero cada uno de los géneros de opinión, como el artículo, el cartón, el ensayo, el editorial, tiene su forma o característica de desarrollar la argumentación. En eso se basan los géneros de opinión, en la argumentación. Algunos de manera más estricta, otros menos algunos, también puede ser sarcástico o humorístico. Y la otra forma, otros géneros, son los géneros informativos. En mi caso se dirigen más a lo que es el periodismo, orientan a cubrir la necesidad de información actual y de interés general respecto a los acontecimientos, personajes, eventos, fenómenos que a diario ocurren dentro de una sociedad. La noticia es un género informativo, es un género periodístico por excelencia, es el que leemos todos los días en cada uno de los medios impresos o en cada uno de los medios electrónicos. Consiste en la información de un suceso reciente y nuevo específicamente, que afecta a la sociedad y la gente quiere conocer. Es el tema de actualidad de cada una de las personas. Para que un hecho sea noticia debe ser verdadero, debe ser actual, novedoso y sobre todo interesante. Tienen que responder a lo que los periodistas sabemos, a las 5 WH, que es el qué, el quién, el cómo, el dónde, el cuándo. También se le puede agregar lo que es el por qué, el con qué, si por ejemplo si es un crimen, con qué se realizó ese crimen y para qué se cometió. También se puede anexar dentro de la estructura de lo que es la noticia. Tenemos también el artículo, que en sentido amplio es una composición literaria sobre un asunto. Considerando en estricto apego periodístico, el artículo podemos emitir juicios, plantear problemas y establece valoraciones y referencias de hechos ya ocurridos. Es como una interpretación, un análisis de los hechos que ya ocurrieron a través de la noticia. Esto se le indica artículo. También tenemos el editorial, es un género muy común y es un artículo que generalmente no va firmado, sino que es la posición o de un periódico o de un medio electrónico o de un medio donde expresa su opinión sobre algún aspecto de interés general. Con esto se determina alguna posición política. Es muy utilizado más que todo en el periodismo impreso. También tenemos que el ensayo es un estudio breve que hace sobre una materia sin que se tenga la pretensión de agotarla. Entre los ensayistas notables de la actualidad tenemos al mexicano Octavio Paz, que en 1990 obtuvo el Premio Nobel de Literatura. La encuesta también es un género periodístico muy utilizado y es que es una recolección de opiniones. Se ve mucho en el periodismo televisivo, cuando salimos a la calle a buscar la opinión de nuestros usuarios, y es un acopio de datos que el periodista obtiene por medio de consultas, interrogatorios o entrevistas, con el fin de ofrecer al público lector o al que nos está viendo o escuchando la opinión que una muestra representativa tiene en torno de un asunto de interés. En los medios digitales también hemos visto que la encuesta ha tomado bastante terreno, ya que a través de cualquier aplicación podemos medir la opinión del público que nos lee o que nos visita a un medio digital. La entrevista también es un género periodístico
que utilizamos dentro del periodismo, que es una serie de preguntas que hace un periodista a una persona muy significativa, cuyas respuestas aportan datos de interés para una colectividad. No debe confundirse, y esto es algo muy importante, la entrevista periodística con el cuestionario, que es una técnica muy utilizada en el campo de investigación social. Los investigadores utilizan mucho lo que es el cuestionario, es totalmente diferente a lo que es una entrevista estructurada periodística, donde visitamos o buscamos al entrevistado para hacerle una serie de preguntas sobre un tema específico, ya que a veces el periodista no es experto en un tema y se utiliza una entrevista como género. La columna también es otro género periodístico muy utilizado, que es una sección fija que aparece regularmente en lo posible con idéntica periodicidad dentro de algunos de los medios. Los medios digitales también lo utilizan, otros medios periodísticos también, y es algo de muy buen trabajo. Es un autor permanente, tiene un nombre fijo. Una vez yo tuve un periódico sobre noticias de la universidad donde trabajo, y salía, por ejemplo, todos los lunes y con noticias recientes, y era tipo columna. La crónica también es una narración, es un género periodístico, una narración de sucesos de actualidad que se realiza de forma cronológica. A veces se utiliza más en el periodismo de sucesos, donde se van relatando los hechos tal y como ocurrieron. Existen varios tipos de crónicas según el asunto que trate. La crónica está más también la deportiva, cuando relatamos los sucesos de un partido, la política, la social también sobre algún evento o presentación de un libro, la artística y la cultural. La crítica es otro de los géneros periodísticos también muy utilizado, consiste en el análisis y comentario de cualquier clase de tópico, inclusive actuaciones de gobierno, sobre sus temas favoritos, artísticos, literarios y deportivos. Es fruto de la cultura y conocimientos del periodístico. Hay críticos, por ejemplo, que van a restaurantes, o críticos de libros, o críticos de películas, y es un género periodístico también muy utilizado. Para finalizar, tenemos el reportaje, y para mí es uno de los géneros periodísticos más completos, ya que es un trabajo de información que reúne y desarrolla todos los géneros periodísticos. Este género se estructura alrededor de un tema que tenemos que tener antecedentes del tema que estamos trabajando, comparaciones y derivaciones y consecuencias. Frecuentemente se acompaña el reportaje con fotografías e ilustraciones y se enriquece con noticias, opiniones y comentarios. Estos son algunos de los géneros periodísticos más utilizados dentro del periodismo, y que me gustó presentárselos a ustedes como parte de mi evaluación final dentro del programa de expertos de periodismo y medios digitales. Muchas gracias.